Muy bien, vamos a iniciar la primera sesión de neuroanatomía propiamente ya. ¿Listo? Hoy día vamos a tener quizás 3 clases. La primera pequeña, la segunda es Malarita y la tercera ya empezamos quizás con medio. ¿Ya? Muy bien, vamos a iniciar entonces con la explicación del sistema nervioso como una parte introductoria a la neuroanatomía. Cualquier duda que tengas, hazla. Cualquier cosa que tienes que apuntar, apúntala. Si tu amigo se queda dormido, métele un codazo. Porque te aseguro, quizás esa pregunta viene en el examen. ¿Está muy bien? Entonces, ayúdalo por favor a que no se duerma. Y te pido un favor, no hagas esto. Lo que pasa es que como no saben que va a anatomía, no se dan cuenta que por acá hay 2 cosas. Una, la arteria facial, la que da irrigación a toda la cara derecha y izquierda. Si tú la bloqueas, ¿qué haces? Le generas hipoxia. Y entonces cuando te da hipoxia, ¿qué genera? Sueño. Bien. Y también hay un nervio acá, el nervio de Jaffe. Y es un nervio netamente sensitivo, que cuando alguien te lo golpea fuerte, ¿cómo se llama eso? Knockout en el box. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás haciendo qué? Un knockout tú solo. ¿Se entendió? Por esa misma razón, la gente que está con la mano en la mandíbula se quedan dormidos y ni cuenta te das. Muy bien, perfecto. Bueno, si alguien te está hablando ahí o te está sacando no falta, ¿no? Cámbiate de sitio. ¿Por qué? Porque el muchachón, la muchachona que está en esa situación ahorita. Y te lo digo así, tienes que aprender con este capítulo a ser más racional que más emocional. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que te va a ayudar a vivir en esta vida tan cruel? Tu profesión. Tú no vas a vivir del amor. ¿Estamos bien? Que quede claro eso. Es de ya para más eso. ¿Muy bien? Es muy raro que encuentres a alguien que te ayude a estudiar, pero te voy a aconsejar todo eso de... Bueno, vamos a iniciar entonces, primera clase de neuroanatomía, el sistema nervioso. El sistema nervioso, profesor, vamos a definirla de una manera muy sencilla. ¿Qué es que, profesor? Un conjunto de órganos formados y organizados. No es lo mismo que decir la definición de neurona, que luego la vamos a hacer. Muy bien. Una cosa es lo que está en el centro, muy bien, y otra cosa es lo que está saliendo. ¿Me dejo entender? Una cosa es lo que está atrapado en huesos y otra cosa es lo que está saliendo por orificio de los huesos. ¿Me dejo entender? Perfecto. Entonces, y esos va a tener un solo origen embrionario. ¿Qué origen embrionario va a tener? Ectodermo. ¿Qué exactamente es ectodermo? El neuroectodermo. Porque hemos dicho que el ectodermo, ¿cuándo se dividía? En 2. Ectodermo superficial y ectodermo profundo, si quieren llamarlo así, o también llamado como neuroectodermo. ¿Y el que genera, profesor? Lo que es el sistema nervioso en general. Lo que está en el centro y lo que está saliendo. Muy bien. Y tiene 2 funciones importantes ella. Igual que la célula de una sustancia que se llama tejido muscular. Son 2 células que van a hacer o van a tener la misma función. Por ejemplo, la primera, ¿cuál es? Excitabilidad. Ella la que va a generar ¿qué? El famoso ¿qué? Impulso nervioso. Muy bien. Ahorita lo estás entendiendo el impulso nervioso como ¿qué? Como una electricidad. Ya cuando lleves neurofisio entenderás que son procesos químicos de despolarización de membrana. ¿Y eso qué se lleva? Con sustancias de sodio y potasio. ¿Estamos bien? Pero ya te traumas cuando llegue el neurofisio. ¿Ya? Tranquilo. Luego, profesor, ¿qué tenemos la otra propiedad del sistema nervioso? La conductividad. La conductividad es, por ejemplo,
Dale, tócale el hombro a él. Él hace así. Eso. Ella lo excitó a él. Ahora tú tócalo a él. Ahora tú haces. ¿Qué pasó? Lo que sintió de ella lo transmitió a él. ¿Cómo se llama ese periodo? Por ejemplo, aquí he puesto 3 neuronas. ¿Y qué he hecho? La conductividad. Quiere decir que un sistema de conducción funciona cuando hay ¿qué? 2 a más neuronas. ¿Me dejo entender? Pregunta de examen. Tranquilito nomás. ¿Cómo funciona un sistema de conductividad? Cuando alguien le tengo que transmitir algo. Si no tuviera 2, ¿qué pasaría? Solito caería. Nada. Entonces la propiedad de conductividad no podría ser. ¿Estamos bien? Entonces, propiedades del sistema nervioso, ¿cuáles son? Excitabilidad y conductividad. ¿Se entendió? La excitabilidad, ¿en dónde se da? En la membrana neuronal. ¿Estamos bien? Recuerda ese detalle, ¿ah? Listo. Ahora vamos a ver que su desarrollo del sistema nervioso de manera que embrionaria, porque tenemos que saber por qué toman nombres extraños y justamente lo van a tener ¿dónde? Desde la región embrionaria, justamente. Muy bien, profesor, tenemos esta visión, vamos a ponerle superior o de la parte del embrión que se está formando entre la tercera y octava semana de biproteína. ¿Por qué? El sistema nervioso se forma en el periodo organogénico. ¿Estamos bien? En la etapa embrionaria. ¿Listo? Y vamos a ver un detalle acá en el centro. Ustedes van a llevar embriología y histología, si no me equivoco, ¿no? Sí, entonces eso no se te va a hacer muy extraño más adelante. Yo ya te voy adelantando al quinto del sistema nervioso. ¿Ya? Algo muy superficial. Tiene un eje central, disco trilaminar, si quieren llamar así, ¿no? ¿Y qué va a pasar acá, profesor? Va a aparecer un puntito en donde, en ese puntito llamada que la notocorda, ¿cómo se llama ese puntito? Notocorda será el eje neural del sistema nervioso. ¿Cómo se llama ese puntito? Notocorda. La notocorda es el eje central del sistema nervioso. Muy bien. ¿Y qué va a pasar, profesor? Mira, ¿qué tenemos arriba? Mira, ¿qué tenemos arriba? Ectodermo, ¿esto qué sería? Mesodermo, ¿y esto qué sería? Endodermo. Muy bien, ¿ah? Tú siga. Mira. ¿Y qué va a pasar, profesor? A los lados de esa notocorda, profesor, ¿qué va a estar? El mesodermo. ¿Qué va a pasar por arriba? En el dorso, se puede llamar así. Se va a formar ¿qué? Una pequeña invaginación. La primera etapa de encima de la notocorda, ¿cómo se llama? Placa neural. Esa placa neural, cuando pasa los días, se transforma en ¿qué? Surco neural. ¿Listo? Y luego el surco neural se junta a los dos extremos y forma un tubo neural. ¿Listo? Y finalmente el tubo neural se desprende del ectodermo y queda internamente así. ¿Se entendió ese tubo neural? ¿Cómo se forma ese tubo en el sistema, a nivel embrionario? Primero fue placa neural. Segundo, surco neural. Tercero, tubo neural. ¿Estamos bien? Quiere decir que el sistema nervioso, dentro de la masa nerviosa, habrá espacios huecos. Gracias a quién, profesor? Gracias a ese tubo neural. De hecho, que va a tomar luego formas diferentes, pero acuérdate, dentro de la masa de tu cerebro, ya vamos a ver que es parte del encéfalo, hay huecos. ¿Y ese hueco qué sería? El tubo neural primitivo. ¿Me dejo entender? Y ese tubo neural primitivo justamente tomará más adelante el nombre de sistema ventricular.
¿Cómo se le llamará? Sistema ventricular, donde será el lugar de donde se crea el LCR. ¿Qué es el LCR? Líquido cefalorraquídeo. Quiere decir que en el tubo neural, embriológicamente hablando, será donde se producirá ¿qué? El líquido cefalorraquídeo. Eso que quede claro. ¿Estamos bien? Perfecto. Luego, profesor, vemos, adelante, ¿listo? Luego vemos que los extremos que estaban ¿qué? Adheridos a quién? A ese sucroneural, a lo que era tubo neural. Esos dos puntitos también que son ectodermo, profesor, se llamarán, como la profesora Carlos, ¿cómo se llamará? Cresta neural. Es como si fueran dos cachitos. ¿Estamos bien? Dos cachitos. Y esa cresta neural estará acompañando que satélitemente hablando ¿a quién? Al tubo neural. ¿Listo? Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Nada. Entonces yo a un momento te digo, ¿cómo se llaman las estructuras que acompañan al tubo neural que también se desprenden del ectodermo o del neuroectodermo? ¿Cómo se le llamaría? Las crestas neurales. Es importante que recuerdes esos detalles, ¿ya? Por lo menos de manera general, no es solo que lo aprendas de memoria, ¿no? Pero quiero que encuentres la secuencia de formación del tubo neural y de qué? De las crestas neurales. Ahora, el mesodermo que estaba en el centro se ha ido, ¿qué? Mira, se ha ido proyectando. ¿Hacia dónde? Hacia la notocorda, profesor. Luego, ¿qué ha pasado? Se está acercando ¿a quién? Al tubo neural. Ahí está. Pero ahora, profesor, esto que están formando, profesor, a los costados, se le va a llamar como somites o somitas. ¿Cómo se va a llamar? Somites o somitas. ¿Por qué, profesor? Ellos formarán los huesos que rodearán a ese tubo neural. ¿Me dejo entender? Hablando que hueso del cráneo, columna vertebral. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces quiere decir, una vez que de este somite o somita origina los huesos para el sistema nervioso del centro, ¿qué va a pasar, profesor? Una vez que forman los huesos, una parte anterior formará músculos y otra parte posterior formará músculos también. Quiere decir que de los somites también se originarán los músculos que están hacia adelante y los músculos que están hacia atrás de todo el sistema nervioso que está rodeando los huesos. ¿Me dejo entender? Si digo posteriormente, ¿quiénes serían? Los músculos del dorso. Por ejemplo, los músculos de la espalda, como tú quieres llamarla así. Poder correctamente decir, músculo del dorso. ¿De dónde se originó el músculo del dorso? De los somites. ¿Qué parte de los somites? Son músculos hiposomíticos. Porque en la embriología ellos se dividen meso y también hiposomíticos. Y de ellos se van a justamente distribuir huesos, músculos, dermatomas. ¿Listo? Perfecto. Hasta ahí quiere decir, profesor, que el tubo neural ya fue jalado por su notocorda, está flotando ¿quién con quién? Con las crestas neurales y alrededor que se acercó los somites o somitas, que se dividirán en tres partes. Eso ya lo estudiarás en dónde? En embriología. Conmigo me quedo con ¿qué? Con el tubo neural. Ahora, ¿qué hacemos? Estudiemos el tubo neural. ¿Listo? Vamos. El tubo neural, profesor, a un nivel histológico, un corte histológico está en la notocorda, de ahí de notocorda. Este es el endodermo, profesor. Estos son los somites, profesor. Vamos a ver cómo es el tubo neural. Va a tener o va a originar ¿qué? Células llamadas como neuroblastos. Muy bien. Y también va a generar ¿qué? Células ¿qué? Glioblastos. Por ahí vendrá por eso el nombre de ¿qué? De neuroblasto
neurona. Y glioblasto, ¿cómo se llamarán eso, profesor? Glías. ¿Se llamarán qué? Glías o neuroglías. ¿Me dejo entender? ¿Quién es la neurona, profesor? La neurona es la reina de la casa. Es la reina del lugar. ¿Me dejo entender? ¿Y qué serían los glías o las neuroglías, profesor? Las que atienden a la neurona. ¿Me dejo entender? O sea, si la neurona, que es la reina, no tiene sus súbditos, ¿qué pasaría? Moriría la neurona. ¿Me dejo entender? Quiere decir que la neurona por sí misma no va a poder subsistir. ¿Qué necesita alrededor de ella? Súbditos. ¿Y cómo se llaman los súbditos? Neuroglías, o también llamada como glías. No te olvides de detalle. Muy bien. Y una de las glioblastos, profesor, o también llamado como espongioblastos, profe, en la biología, por supuesto. Veremos los oligodendroblastos y los astroblastos, que son las células que primitivas del oligodendrocito y de los astrocitos. ¿Y esos dos nombres cómo se llaman? Se llaman como glías o neuroglías. Listo. Porque pregunta de examen, ¿no? El oligodendrocito, ¿cuál es su función? Mielinizar las neuronas, seguro. Los axones, ¿no? Hoy te conocemos como axones. Hoy día también tengo, en esta clase que estamos haciendo ahorita, te voy a hacer la identificación de las partes de una neurona clásica y una neurona moderna a nivel fisiológico, para que tengas una base en neurofisio. Y cuando el doctor, mi maestro, el doctor Hugo Cebreros, tiene un nombre todavía de Cebreros, del cerebro, te va justamente a mencionar esos detalles. Y a veces, como no es concatenado quizás los capítulos, vas a volar. Entonces mejor, me aseguro, te voy a enseñar también la neurona a nivel fisiológico. ¿Ya? Muy bien. Entonces se entiende que del tubo neural, ¿qué se origina? Las neuronas y las neuroglías. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ese tubo neural, profesor, ahí está, mira, el tubo neural. Esta forma que está acá, se dice, lo que está para la cabeza es que la dirección rostral y todo lo que va hacia la región del sacro, ¿cómo se llamará? Caudal. ¿Listo? Quiere decir, profesor, que en la parte más, si quiere decir rostral o cefálico, este tubo neural, profesor, adquiere una forma extraña, mientras que en toda la longitud solamente es un conducto delgado. Quiere decir que en la cabeza el hueco que tendrá el sistema nervioso será considerable, pero en el centro de todo el conducto delgadito, el amarillo, ¿para qué sería? Para la médula espinal. ¿Me deja entender? Quiere decir, de aquí para arriba, lo que está en la cabeza, y lo que está acá para abajo, a la columna vertebral. Vamos. Este conducto, este tubo neural, profesor, empieza ¿qué? A hacer una multiplicación celular alrededor de él. Todo. ¿Y qué empieza a crearse acá? Los neuroblastos empiezan a formar neuronas en gran detalle, como si fuera un árbol de Navidad, y dejando este espacio hueco y vacío. Muy bien. ¿Cómo se le llama las tres dilataciones del eje rostral de este sistema embrionario, profesor? Uno se le llama como prosencéfalo. Número 2, ¿cómo se le llama el segundo? Mesencéfalo. ¿Y cómo se le llama el otro, el tercero? El convencéfalo. También llamado como el prosencéfalo, como el cerebro anterior, el mesencéfalo, cerebro medio, y el rhombencéfalo, el cerebro posterior. Muy bien, perfecto. Quiere decir, profesor, a estas tres cositas se le llaman como las vesículas primarias. ¿Cómo se llaman esas tres?
las vesículas primarias. El estudiante de que estudió neuroanatomía debe saber cuáles son las 3 vesículas primarias. Muy bien. Y cuando empieza a avanzar en la edad, del eje rostral al eje caudal, profesor, ese prosencéfalo, profesor, se dividió en 2, en teleencéfalo y en diencéfalo. El mesencéfalo queda con el mismo nombre y el rombencéfalo se divide en 2. Primero en contacto con el mesencéfalo, el metencéfalo, y el otro que está descendiendo para que se une con el futuro o la futura médula espinal, ¿quién sería? El mielencéfalo. ¿Cuántas vesículas han formado acá? 1, 2. El mesencéfalo no cambió de nombre, siguió con su mismo nombre, no creó otro más, uno solo más está. 3, 4, 5. ¿Cuántas vesículas han formado ahora? 5 vesículas secundarias. Muy bien. Vesículas primarias: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Vesículas secundarias: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. ¿Estamos bien? Muy bien. Pregunta de examen. Es facilito. ¿Listo? Entonces, profesor, si vemos, ahí está, por ejemplo, hace 5 semanas, ¿no? Hace 5 semanas que tuviste un sábado por la noche, ¿no? Ya estamos en la 5ª semana, pero ¿qué fue? ¿Cuántas semanas implantado ya? ¿Estamos bien? O sea, hace 5 semanas tuvo relaciones sexuales, pero ya 5 semanas que se ve esto dentro del útero. Muy bien. Esto se ve, profesor, en la forma de embrión, como si fuese un pez o como si fuese un reptil, ¿no? Tiene una cosa caudal y una cosa grandota que es la parte cefálica o rostral. Muy bien. Ahí se ve el prosencéfalo, se ve el mesencéfalo y el rombencéfalo. Y cuando pasa la 5ª semana de gestación, seguimos en el periodo embrionario. Muy bien. ¿Qué se aprecia? El telencéfalo, el diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Y mira cómo la curvatura ha generado más extensión. ¿Viste eso? No, acá creo que pareces la película Alien, igualito. ¿Estamos bien? Eres un mini alien a la 5ª semana. ¿Estamos bien? Así es, profesor, así es. Listo, entonces la 5ª semana se ve ¿qué? Pregunta de examen: ¿en qué semana se ven las vesículas primarias? 4ª semana. ¿Qué semana se ven las 5 vesículas secundarias? 5ª semana. A pesar que te lo digo, ¿qué haces? Avancemos. Entonces, profesor, quiere decir, profesor, que las vesículas primarias, profesor, sacaron las vesículas secundarias. Y ahora, el telencéfalo, luego siguiendo su semana de producción, ¿qué generará el telencéfalo, profesor? Los hemisferios cerebrales. El diencéfalo dará origen al tálamo y a sus amigos. Y uno de sus amigos del diencéfalo es el hipotálamo. ¿Hipo qué significa? Debajo. Tálamo. Debajo de este señor. Debajo del tálamo. Muy bien, ¿ya? Y si estuviera arriba, si estuviera paralela, meta. Si estuviera debajo del hipo, debajo del tálamo, pero arriba del hipo, subtálamo. Son el tálamo y sus amigos. ¿Estamos bien? Perfecto. Luego, profesor, el mesencéfalo, ¿qué se convierte? No cambia de nombre nunca. Quiere decir que hasta el estudio evolutivo, y ahorita que tienes ahorita en tu cabeza, ¿cómo se llama una parte nerviosa dentro de ti? Mesencéfalo. Muy bien. Se quedó con su nombre primitivo. El metencéfalo, profesor, ¿qué origina? Origina el puente y origina el cerebelo. Muy bien. El puente y el
cerebelo. Y el mielencéfalo, profesor, generará ¿qué? El bulbo raquídeo. ¿El bulbo qué? Raquídeo. Vamos a aprender que el mesencéfalo más el puente y más el bulbo, profesor, originará el tronco encefálico. ¿Quién formará? El tronco encefálico. Pregunta de examen. ¿Las tres partes se originan de las mismas vesículas secundarias? Falso. Dile. Falso, dile, falso. Falsa, dile, falsa. Listo, muy bien. Para que liberes un poco de energía negativa. Muy bien, perfecto. Entonces quiere decir, profesor, que el mesencéfalo es una parte. El mesencéfalo que forma el puente o la protuberancia anular, que también le llamaremos así, formará ¿qué? Mielencéfalo, el bulbo o bulbo raquídeo son de orígenes ¿qué? Distintos. Muy bien. Entonces, profesor, el prosencéfalo genera estas dos, profesor, y vemos el hemisferio del telencéfalo y el diencéfalo con su tálamo y sus amigos. Y además, las vesículas ópticas y la neurohipófisis. ¿Qué es la neurohipófisis, profesor? Eso ya en la academia. ¿Qué es la neurohipófisis? ¿Qué es la neurohipófisis? La parte posterior de la hipófisis, de la pituitaria o de la glándula ¿qué? Maestra, que está en donde, saliendo justamente del encéfalo. Muy bien, perfecto. Ese que sería de origen del diencéfalo. El mesencéfalo se queda solito, el mesencéfalo la protuberancia del cerebelo y el mielencéfalo solamente el bulbo. Muy bien, listo. Y acá está lo que hemos explicado en categoría. ¿Hasta qué, profesor? Cuando tú naces, profesor, tú naces con pliegues pequeños en la masa cerebral de tu dentro de tu cabeza. Cuando tú vas adquiriendo capacidad y adquisición de información social, porque tú eres un ser social, muy bien, esas imaginaciones se van haciendo profundas y se formarán las famosas surcos o cisuras. ¿Qué significa la palabra surco, cisura? En otras palabras, significa experiencia. Mientras el niño va creciendo, esos surcos se van hundiendo más. ¿Y se van qué? ¿Por qué se tienen que formar surcos y cisuras cada vez más profundas? Para que entre más información. Si tú pones un papel suelto así, grande, suelto en tu mesa, y tú quieres meterlo ¿qué? En una cajita, no vas a poder. ¿Por qué? Porque la hoja jabón es grande. Pero ¿qué pasa si pones esa hoja jabón y la arrugas? ¿La podrás meter a la cajita o no? Igualito es el cerebro. El cerebro tiene que plegarse para que tenga más capacidad de información del lugar de almacenamiento y de creación de nuevas áreas neuronales. ¿Se entendió hasta ahí? Muy bien. Listo. ¿Preguntas, por favor? A ver, ¿quién me llamó? A ver, acá. Sorry, ¿qué tal? Habla. Había dicho que Alto. Alto. sí, había dicho que el encéfalo se conectaba a algo, pero... El mielencéfalo se conectaba ¿con quién? El mielencéfalo ¿con quién se conectaba? ¿Qué producía el mielencéfalo? ¿Qué creaba? El bulbo raquídeo. ¿Y ese bulbo raquídeo con quién se va a conectar? Con la médula espinal. Muy bien. ¿Listo? Perfecto. ¿A otra pregunta? ¿Al fondo del sitio? ¿Nada? Todo clarísimo, ¿no? Perfecto. Vamos, avancemos. Las células del sistema nervioso. Las células del sistema nervioso, ¿cuántas serán? 2. Ya le hemos hablado embriológicamente. ¿Cuáles son, profesor? La neurona o célula nerviosa y la neuroglía o simplemente como glía. Muy bien.
Vamos acá. Primero, mira, te la presento. Mira cómo es la neurona. Toda ella, mira. Toda una majestad. Qué bonito. Se extiende con toda su cabellera. ¿Listo? Y vamos a entender así. ¿Qué sería la neurona, profesor? A ver si sabes un poquito hacer biología comparada, ¿no? Porque siempre el sanmarquino, ¿de qué se caracteriza? Que te puedes fumar una siempre. ¿Qué te puedes fumar una siempre? Que tú vas más allá del evidente. ¿Estamos bien? El sanmarquino, tú le dices, tienes que hacer, ya lo hice. O sea, tú ya viste lo que te iban a mandar a hacer. ¿Estamos bien? Pero yo te pregunto, ¿la neurona qué sería? Biológicamente hablando. Delegado, ¿tú qué dices? WIS. El delegado tiene que saberlo todo, ¿no? Sí. Se supone, ¿no? La célula, la neurona, ¿qué sería para ti? Biológicamente hablando. No está bien, no me la definas. Si no te digo, biológicamente, ¿qué sería? Ya te soplé ahorita, sin querer queriendo. ¿Qué es la neurona? Es una célula. ¿Pero una célula qué? ¿Una célula qué? Deforme. ¿Qué ha hecho? Mira, esta es la célula. ¿Qué hizo la célula? No, yo quiero alcanzar allá. ¿Y qué hizo? Su citoplasma la extendió hasta allá. Su citoplasma lo extendió hasta allá. Esas cositas pequeñitas le llamaremos dendritas. ¿Qué son las dendritas? Extensión del citoplasma. Pero por alguna razón X de evolución de 400 millones de años, ¿qué pasó? Una dendrita dijo, no, yo quiero alcanzar ese músculo y me tengo que extender más. Y la célula se extendió más y creó el axón. ¿Me dejan entender? Quiere decir que las dendritas y el axón, ¿qué seguirían siendo? Membrana celular. ¿Se entendió hasta ahí? Es una célula modificada, especializada, capacitada. ¿Para qué? Para generar excitabilidad y conductividad. ¿Estamos bien? Listo. Y hay esta neurona, profesor, ¿qué habrá? Por ejemplo, vamos a suponer esto. Tócate la cabeza en la frente. Ahí está la neurona. Esto, mira. ¿Estamos bien? Y dice, yo quiero controlar el músculo de tu mano. Y dice, tengo que pasarle la voz a mi segunda comadre. ¿Y qué dice? Sale de ahí, coge tu cabeza, la frente, eso. ¿Ahora qué haces? Tócate la espalda acá. Todo esto lo encuentras donde está la médula espinal. Y esa neurona, ¿qué hizo? Salió de tu frente, bajó por el cuello, por la columna vertebral, ¿y a dónde quedó? En el segmento de médula donde debe terminar. Quiere decir que la neurona puede ser largas, cortas o muy largas también. Luego, cógete la espalda otra vez, cógete la espalda. Ahora te haces, extiende tu mano. Hay una neurona que sale de la columna vertebral y se extiende hasta tu dedo. ¿Ese qué sería? Otra neurona. Yo te explico ahorita. ¿Qué comprendiste? ¿Qué aprendiste ahorita? La vía motora siempre son dos neuronas. Repito, ¿qué es la vía motora? Dos neuronas. Y por lo tanto son largas esas neuronas. Y si tú la dañas una de esas neuronas, pierdes la función de movilidad distal de esa función muscular. Por ejemplo, si le cortas un brazo, ¿podrá mover el dedo? Yo te pregunto, si le cortas el brazo, ¿podrá mover el dedo? Ya, lo uno con cirugía. La pregunta es, ya cortaste la neurona, ya no tiene conexión con el músculo del dedo.
¿Me dejo entender? Entonces, una lesión que es a nivel que se va alejando del sistema nervioso y otra cosa que sea dentro del sistema nervioso. Y eso aprenderemos luego. ¿Muy bien? Entonces, ¿entendiste, profesor, de que la neurona es así, toda la extensión que es una célula modificada y especializada? ¿Y quién está al costado? Mira, ¿quién está allá? Dice, acá hay un vaso sanguíneo, profesor, y acá está la neurona. ¿Qué hace ese vaso sanguíneo? Dice la neurona, ¿tienes hambre? Sí, tengo hambre. Dame glucosa, dice la neurona. ¿Y qué hace esa célula que está acá? Dice, escucha, tengo que traer glucosa. ¿Y dónde está la glucosa? En la sangre. Pasa la glucosa de aquí para acá, mediante los podocitos. Muy bien. Y lo conecta para allá, porque él identifica que tiene glucosa y quién no. Muy bien. ¿Cómo se le llama ese señor que está pasando glucosa, profesor? Se llama ¿cómo? ¿Cómo? Astrocito. ¿Se entendió? Profesor, este astrocito, ¿qué hace? ¿Pasa qué? Oxígeno. Le va a pasar oxígeno. La glucosa para que genere ATP, también la neurona. Por lo tanto, el astrocito que tendría la función de ¿qué? De barrera hematoencefálica. ¿Se entendió? Esa es la función del astrocito, por ejemplo. Ahora mira abajo, mira. Acá hay otro, mira. Hay un patita acá y le da ¿qué? Le está dando que, mira, vueltitas al axón de la neurona, profesor. ¿Cómo se llamaría ese patita que está dándole esas capitas a la neurona, profesor? Va a depender. Si estamos dentro del cráneo, dentro de la médula espinal o fuera del cuerpo ya, va a depender. ¿Y esas células qué van a hacer? Van a dar ¿qué? Sus vainas de mielina. ¿Y esta qué sería, profesor? Por ejemplo, los oligodendrocitos, si es que dado la vaina de mielina ¿a quién? En el sistema nervioso del centro central. Y si estuviera fuera del sistema nervioso central, ¿qué sería? La célula de Schwann. ¿Estamos bien? Listo, perfecto. Introducción de la neurona y neuroclínica. Avancemos. La neurona. La neurona, profesor, es la unidad anatómica, genética y trófica del sistema nervioso. Es unidad anatómica. ¿Dice unidad fisiológica? ¿Dice unidad fisiológica? No, no dice unidad fisiológica. Ten cuidado, ¿ah? Genética y trófica, porque le da forma también al sistema nervioso. ¿Consta de qué, profesor? Esto. ¿Cómo se llama todo esto, profesor? Se llama como soma o cuerpo. Muy bien. Y también se le puede llamar como pericardio, todo lo que está rodeando al núcleo. Muy bien. Y todo lo que esté extendiéndose hacia abajo, las chiquitas también. ¿Cómo se llamarán esas cositas que se están extendiendo, profesor? Prolongaciones citoplasmáticas. Las más pequeñas, ¿cómo se le llaman? Dendritas. ¿Cómo se llama la más larga y más continua, profesor? Axón. Muy bien. ¿Qué sería entonces la dendritis y axón de dicho? Serían siempre ¿qué? La membrana celular que se ha extendido para llegar a otro órgano establecido. Muy bien. Ahora, la neurona, profesor, sus prolongaciones también llamadas como dendritas, ¿qué son? Son aquellas extensiones, profesor, que captan los estímulos de otras neuronas. Son como antenas. ¿Listo? Son los que van a recibir impulso nervioso de otras neuronas. Muy bien. Luego, profesor, se conserva en la membrana celular, si quiere llamarla así, de la neurona, profe. ¿Y ahora qué hace la prolongación citoplasmática? Se extiende todo el axón, profesor, o cilindro eje, en donde el impulso nervioso ¿dónde está acá? Acá, en este inicio del axón, se concentra la información de los impulsos y se transmite de manera violenta. Esa manera violenta de transmitir, ¿cómo se le llama?
Impulso nervioso. ¿Quién genera el impulso nervioso, profesor? El axón. Muy bien, el axón. Y la parte final, profesor, ¿cómo se le llama las puntas de la neurona, profesor? El telodendrón. ¿Cómo se le llama? El telodendrón. Y los puntitos en donde se van a abrir el telodendrón que tiene dentro de sus membranas, profesor, tiene pequeñas bolitas llenas de ¿qué? De unas sustancias químicas que van a permitir excitar o inhibir una acción fisiológica. ¿Cómo se llaman esas sustancias químicas, profesor? Neurotransmisores. O también hay los que regulan una inhibición o regulan una estimulación. ¿Cómo le llamamos a ellos? Neuropéptidos. ¿Estamos bien? Los neurotransmisores o excitan o inhiben, pero los neuromoduladores, los neuroreguladores, ¿quiénes son? Los neuropéptidos. Muy bien. Tipo de neurona, profesor. ¿Cuántas son, profesor? Son 3. 1, 2, 3. La primera, profesor, ¿quiénes son? Las monopolares. Pero hay un detalle. Monopolar, como propiamente hablando como neurona, no existe en el cuerpo humano. Pero sí tenemos una parecida a ella. ¿Cómo se le llama parecida a ella, profesor? La neurona pseudomonopolar. Y esa pseudomonopolar es esta, mira. Una en el medio pareciera que tuviera 2 lados, ¿no? No, es una sola nomás. Solamente que se dividió así. ¿Esto qué sería? Esto sería la dendrita. Esto sería el soma. ¿Esto qué sería? El axón. Porque siempre que debe haber un lugar de entrada y debe haber ¿qué? Un lugar de salida. Siempre. ¿Cuál es el lugar de entrada? Las dendritas. ¿Y cuál es el lugar de salida? El axón. No te olvides. Muy bien. Luego, profesor, tenemos las famosas que tienen 2 polos, porque tienen 2 salientes, profesor. Por una parte entra la dendrita. ¿Cómo se le llamaría esta dendrita? Y ahora por la que va a salir la información, ¿cómo se llamaría? Axón. Entonces, como tiene 2 puntos, de una de salida y una de entrada y una de salida, ¿cómo se le llama a esta neurona que tiene 2 polos? Bipolares. Dile, bipolar. Bipolar. Y no encontramos las neuronas bipolares, profesor, solamente en 2 lugares. En las neuronas que ¿dónde están? Formando los filetes nerviosos del primer nervio craneal, el nervio olfatorio, la mucosa olfatoria. Y los neuronas bipolares que están formando ¿qué? Una de las 10 capas de la retina. ¿Cómo se le llaman ellos, profesor? Los famosos ¿qué? Neuronas bipolares. Sistema en la parte olfatoria y en la parte visual. ¿Estamos bien? Aquí encontraremos solamente ¿qué? Esas neuronas. Pregunta de examen. Y las multipolares, profesor, es justamente igualita a la persona que aparece en el espejo cuando te levantas. La bruja. Muy bien. ¿Quién es la bruja, profesor? Sí, ella. ¿Qué es ese cada pelo que está parado en el espejo que ves? Dices, oye, mira, mi cabeza se asoma. Esas puntas paradas que parecen rasta. ¿Qué serían? Las dendritas. ¿Tu cuello qué sería en tu cuerpo para abajo? El axón. Muy bien, que aplicarles en la vida diaria de la neurona. ¿Y cómo se llama ese tipo de neurona, profesor? La multipolar. Ese tipo de neurona que estamos viendo acá, profesor, ¿qué es? Es una neurona clásica. Clásica. Porque parece un huevo estrellado. ¿Hay que cuando tú fríes un huevo? Abre un flash. ¿Sí o no? ¿Eso qué sería? Una neurona clásica. Pero hay otras neuronas que tienen formas definidas, como una forma de ¿qué? De pirámide. Esas se llaman las neuronas piramidales, pero siguen siendo multipolares. O sea, las neuronas multipolares pueden ser ¿qué?
bastantes puntas sin forma definida, como un huevo estrellado, o sino que formas bonitas como un triángulo o forma de pirámide. ¿Se entendió? En la neuroanatomía que estudiamos mayormente ¿qué? Esta neurona. Muy bien. Y no estudiamos la neurona piramidal. La neurona piramidal estudiamos en dónde? En neurofísica. Muy bien. Otra cosa. ¿Dónde estaría la neurona piramidal? Coge tu mano así. Coge así. Así, mira. Ahí está. Suelta la pizarra. ¿Listo? Y que suene, ¿ya? Mira. No he dicho que hagas así, Dios. Que suene, te he dicho. Mira. Una. Haz así, mira. Haz así. Dos. Que suena. Que suene. ¿Pero por qué le pegas conmigo? ¿Por qué le metes el agua? Tócate la frente. Todo lo que estás haciendo ahorita es justamente cómo tu lóbulo frontal está diseñado para resistir una clase. Tu entrenamiento de más de un año que ya has pasado, se supone, ¿no? Que ahorita que debe estar lúcido, parado, aguantando 8 horas diarias escuchando clase. Si a la media hora ya estás muriendo, eres loco. Esa es la pura verdad. ¿Cómo en la media hora estás muriendo? Quiere decir que no has tocado el libro, no tienes hábito de lectura, no tienes hábito de hacer resúmenes. Una persona cuando entrena esto, no se siente cansada. ¿Estamos bien? Que saliendo de acá, salga con dolor de cabeza, es bueno, no es malo. ¿Sabes por qué? Porque tus neuronas han hecho sinapsis a la fuerza. Han quemado glucosa. Y esa quema de glucosa lo manifiestan como cansancio. Si no te duele la cabeza, una de dos. Estás entrenado. Tiene bastantes sinapsis. Todo retuvo. Y si no te duele, es porque te quedaste dormido toda la clase. No recibiste nada de información. ¿Me dejo entender? El dolor a veces es bueno. Cuando tú haces ejercicio por después de tiempo, ¿cómo sienten los muslos? ¿Cómo sienten los brazos? ¿Cómo lo sientes? Todo bien. Pero al tercer, cuarto día, ¿cómo están? Ya estamos, profe. 20.000 planchas, profe, ¿sí o no? Profe, yo tengo mi six-pack acá. La pregunta sería, ¿la neurona también es igual? Por supuesto. Las neuronas son músculos en miniatura. Si tú no las entrenas, son flojas. Y como digo, como estudiar cansa y duele, no te gusta hacer eso. ¿Qué es eso? Ese es inconscientemente hablando. ¿Qué tienes que hacer? A pesar que estés cansado, a pesar que te descanso un ratito, te levantas, no, tengo que seguir. Tengo que luchar contra mi existencia, contra mi naturaleza de flojo. ¿Y qué tienes que hacer? Estudiar, repasar, una vez más. No salir los fines de semana si no me aprendí toda la clase de la semana que he estudiado. ¿Eso qué haces? Formas nuevos enlaces y cambian tu manera de pensar. Por eso que la persona que se capacita, estudia, se prepara, estudia en la universidad, cambia su manera de pensar. Por la sinapsis masiva que haces, quizás a la fuerza, pero también ¿qué puede hacer? Puede ser voluntaria. Cuando es voluntaria, duele menos. ¿Estamos bien? Entonces, profesor, quiere decir
que las neuronas, profesor, clásicas como ella, profesor, ¿qué serían? Manejan información de salida. De salida, profesor. Aprenderemos ahora a aprender esa información. Las neuronas que son pseudomonopolares son neuronas que son neuronas de entrada. ¿Qué quiere decir de entrada? Que manejan información sensitiva. Mientras que las multipolares, profesor, manejan información ¿qué? De salida. ¿Esto qué sería? Motoras. ¿Se entendió? Las pseudomonopolares siempre que son sensitivas y siempre que serán las multipolares, motoras. ¿Listo? Perfecto. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Tipo de neuronas? ¿Nadie? ¿Cuántos tipos de neuronas existen? Solamente existen 3. Las monopolares, pero no existen nosotras. ¿Qué sería? Pseudomonopolar. Las neuronas sensitivas. ¿Estamos bien? Segundas neuronas, bipolares. Así, dile. Bipolares. Bipolar. Así, muy bien. ¿Y la tercera? ¿Bipolar dónde está? ¿Dónde está? Mucosa olfatoria. Y una de las 10 capas de la retina. Justamente esa neurona es la bipolar de la retina. ¿Ya? Y las multipolares, profesor, ¿dónde están ubicadas? Una, la piramidal, en el lóbulo frontal. ¿Dónde estaría la multipolar? En la médula espinal. ¿Estamos bien? Quiere decir, profesor, que en el más evolucionado debe estar la neurona más bonita. Y la neurona que es más feita, ¿sabe la que es una bruja? ¿Dónde va a estar? Al final. ¿Dónde está? En la médula espinal. No digo que solamente va a estar ahí, sino te digo que está mayormente en esas dos zonas respectivamente supongas. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Entonces, profesor, las pseudomonopolares, las multipolares y estas son las bipolares, profesor, ¿no? Las multipolares, profesor, que puede tener esta forma de unidades extrañas en forma de piramidal, la mononeurona que es una brujita, profesor, y esta célula que ves acá, pregunta de examen también, ¿no? Es que cuando tú ves bastante ramificaciones que parece medusa, ¿cómo se llama, profesor? Las células nerviosas de Purkinje. ¿Y esas neuronas dónde están? Están en el cerebelo. ¿Dónde están? En el cerebelo. Muy bien, perfecto. Entonces, profesor, ahí está, mira, la brujota. ¿Quién es la brujota? Ah, tú ves una imagen práctica. Una imagen que dices, la célula nerviosa de Purkinje. ¿Ves así? Neurona piramidal petrofil, facilito. ¿Ves así? Bipolar, profesor. Así, pseudo-monopolar o unipolar, si quieren llamar así. Esta, multipolar a secas. Muy bien. La piramidal también, ¿dónde la podemos ver? En la responsable de qué? De asegurar la memoria corto, mediano y largo plazo. ¿En dónde, profesor? ¿Cómo se llama el lugar de la memoria? El hipocampo. Muy bien. Hasta ahí, profesor. ¿Dudas con los tipos de neuronas? ¿No? Muy bien. Avancemos. ¿Forma de neuronas, profesor? La forma de neuronas, profesor, puede ser distinta. Eso, tantas, profesor. Hay un montón de tipos de formas, pero ¿cuáles son las clásicas que hemos clasificado, profesor? Solamente que son 3. Una cosa son que las tipos de neuronas que existen, y otra cosa que, según su forma, mayormente que son mayormente que multipolares. ¿Estamos bien? ¿Son qué? Multipolares. ¿Ya? Entonces, profesor, vamos a ver las diferencias de la neurona clásica en la anatomía y una neurona moderna en la fisiología, para que cuando vayas a fisio también no te pierdas. ¿Estamos bien? Y cuando el doctor
Hugo Sebreros te pregunte, pobre que no le respondas. Pobre que no le respondas. Porque yo me comunico con él y digo, ¿cómo están los chicos de la promoción? Las categorías que uno pone es que, según cómo tú te comportas, cómo tú te manifiestas a los demás. Tú quieres que los entes te den bastante información, que te den datos actualizados, siempre atento, siempre apuntando. Eso te das iniciativa para que haga una clase de calidad. O si estás durmiendo con tu almohada al costado, babeando, ¿tú qué crees? ¿Que uno se te va a tener ganas de editarle? Dice, ¿para qué? Eso te va a decir, ¿para qué te voy a enseñar? Si ni siquiera me estás escuchando. Y además, creo que yo voy a ser el único que grabo mis clases. De ahí acá nadie te graba las cosas. Yo te aconsejo, organícense y sean, ¿cómo te puedo decir? Colaborativos, sean hermanos. Que se designan funciones, graben las clases, creen un drive. Muy bien. Y va a ser la información para todos. No solamente para mi área, si hay cursos para mi área, no hay problema. Pero hay cursos que llevan a todos. ¿Y qué necesitan? Que todos socialicemos una sola área. ¿Me dejan entender? Yo me acuerdo que cuando yo crecer, era el único, creo que, chibolo de ese tiempo, de mi promoción, que grababa, ordenaba. Hasta hoy ya tengo como más de 1000 gigas de memoria de 2011 que ingresé. Es decir, promoción con recursos. Hace más de 14 años. Y sí, entonces, hasta ahorita tengo toda la data desde mi primer día de clase. En ese tiempo tenía mi grabadora de audio nomás. Ahora ya hay celulares con alta gama. ¿Estamos bien? Yo te aconsejo eso porque tarde o temprano lo vas a necesitar. Lo vas a necesitar. Y vas a ver cuando es el tercer año, cuarto año, quinto año. Profe, la clase de euro. Profe, vicio. ¿Qué tienes que hacer? Guarda, ordena la información para que en un futuro a todos les sirva. Y eso lo socialices a tu promoción que viene, que son tus hermanos menores. Cuando una información se socializa, el estudiante se puede como que preparar y ver lo que va a venir. Siempre es así. Si hay promociones egoístas, usted tiene que ser ¿qué? Tiene que ser una raza distinta. Tienen que ser diferentes. Ah, no, me miró mal. Cuando no me quiso apretar, el ojo le prestó. Ellos son de personas emocionales, porque no saben que esto no tiene precio. Persona que dice, no, si yo te comparto, tú vas a ser más dura que yo. Y pueden hablar, pero son estudiantes. ¿Por qué? Porque nadie tiene tu cerebro. Cada uno estudia como puede y como sabe. Y si estudia y saca más que tú, bueno, también para adelante con tu compañero. No, profe, competencia, profe. ¿Cómo que competencia? Todo es una sola carrera. Y sobre todo, ¿qué? Todos los que son samarquinos. Todo samarquino está obligado a saber lo que él sabe, también que tiene que saber. Por lo menos, si recibieron las cartas de información. Si usted tiene un libro, compañero, le comparto un libro que me he conseguido ¿de dónde? Original. Yo les he compartido los libros originales virtuales. Les he cobrado, les he pedido cambio, porque yo aprendí que cuando tú socializas, haces nuevas sinapsis. ¿Se entendió? Muy bien. Vamos a aprender entonces a hacer la diferencia de qué? Entre lo clásico y lo moderno, profesor. Muy bien, vamos, avancemos. A ver, mira, ahí está. ¿La neurona qué? La neurona clásica, un huevo frito, ¿no? Vemos que tiene, solamente tiene dos partes: el soma o cuerpo y sus prolongaciones citoplasmáticas. ¿Cuáles son sus prolongaciones citoplasmáticas, profesor? Las dendritas, ahí está, profesor. El axón, profesor. Y ahora también, ¿cómo le vamos a llamar ahorita? Fibra nerviosa. De aquí en adelante quiero que
esa palabra? Porque en estos tiempos se utiliza como fibra nerviosa. Axón ya quedó en el tiempo de los abuelitos. Pero igual te lo siguen enseñando como axón, ¿cierto o no? Pero actualmente se maneja el término de ¿qué? Fibra nerviosa. ¿Han escuchado de la fibra óptica? El que dice, ya nos metieron la edad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sería, profesor? Justamente la definición de una fibra óptica, si quiere llamar así, de la parte central nuclear. Muy bien. ¿Y su teloneuron qué sería, profesor? La parte final que va a hacer contacto con otra superficie. ¿Cómo se le llama cuando una neurona hace contacto el teloneuron con una superficie subadyacente, profesor? Sinapsis. Muy bien, excelente. ¿Listo? Y acá ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Una neurona ¿qué? Moderna, fisiológicamente hablando. Muy bien. Esta neurona lee copy-paste de la diapo del neurofisio. ¿Por qué? Es la misma que te va a hablar el doctor. Una hora te va a hablar de esa neurona. Todo lo que estás viendo acá, te va a hablar todo el sistema de conducción nerviosa. Y en ese momento te trabajas. ¿Ya? ¿Cuántas partes tiene una neurona moderna fisiológicamente hablando? Tiene 4. ¿Cuáles son, profesor? Esto, ¿qué significa? ¿Qué dice acá? Árbol dendrítico, ¿cierto? Mira. Esto es el árbol dendrítico. Muy bien. Segundo, lo triangular, el soma o cuerpo. Lo que se extiende, ¿cómo se le llama? Fibra nerviosa o axón. Y finalmente, ¿cómo se llama lo final? Terminaciones presinápticas o botón sináptico. Esos términos se manejan en neurofisio. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, profesor, este es el árbol dendrítico. Tenemos al soma, a la fibra nerviosa y a la terminación de ¿qué? Presinápticas. Muy bien. El proceso que se da de conducción de nerviosa, ¿qué sería? Mira, aquí viene. Acá viene una neurona, ¿dónde ve? Viene a la dendrita, se adhiere a ella y ¿qué hace? La membrana de esta neurona capta la información. ¿Y de qué color está la información? De color rojo. Una, dos, ahí, a ver, ¿te va a aparecer? Ahí está, rojo. ¿Y lo que hace lo rojito? Se transmite por la membrana de la neurona, profesor. ¿Hasta dónde? Hasta el inicio donde está el axón o fibra nerviosa. ¿Cómo se llama ese punto de unión entre el soma y la axón o la fibra nerviosa, profesor? Se llama la membrana del cono de arranque axonal. Y ese cono de arranque axonal, la membrana, sigue que la membrana del segmento inicial del axón o fibra nerviosa y finalmente ¿qué? El impulso nervioso. ¿Qué te expliqué ahorita, profesor? El proceso del impulso nervioso. ¿Todo dónde se da el impulso nervioso? En la membrana neuronal. ¿Se entendió? Te van a hacer preguntas. Esas 4 preguntas te las hacen. No sé si ha cambiado hace años, pero me acuerdo que el examen de neurofisio fue básicamente todo para llenar. Todo el examen para llenar. Nunca ver el examen tan fácil. Ahora no sé si habrá cambiado los tiempos. Ahora creo que es opción múltiple, ¿no? Mis exámenes van a ser opción múltiple. ¿Por qué? Te quiero aliviar la vida. Para que por lo menos champú. A ver, cara de serio, C. Serio, C. Ese. Pero lo mejor sería que sea redactado los exámenes. De verdad que sí. Yo me tomaría la molestia de sacar exámenes, pero los mataría. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una generación de información cortas. Y solamente ¿quién te puede adelantar eso? El TikTok. El TikTok no dura 30 segundos, 1 minuto. Hay algunos que series de Goku quieren ver 5 minutos. No pagas un derecho para poder subir más videos más tiempo. La pregunta es, ¿pero qué pasa si dura media hora, 20 minutos? ¿Está simple? Está chévere. 5 minutos, pero seco, igualito. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a recibir largos tiempos de información en estos tiempos.
y las redes sociales tienen la culpa. Si no te interesa, lo pasas o no. No te das cuenta, pero es una red social dependiente. Hay que saber determinar los tiempos. Si te pones a estar en el TikTok más de 1 hora, 2 horas, te digo así, eres totalmente dependiente de redes sociales. O sea, cuando no haya redes sociales, te mueres. ¿No? Instagram, profesor, Telegram, Snapchat. ¿Qué más? Messenger. Ya no utilizo Messenger, profesor. Para la trampa, maestro, para la trampa. Cuidado. Entonces, profesor, ¿qué sería? Procesos de la membrana, ¿qué? Neuronal. Muy bien. ¿Cuáles son los procesos que se dan en la dendrita? La propagación. ¿Qué se da en la membrana del cono de arranque axonal? La integración de la información que captó la neurona. En la membrana del segmento inicial del axón, ¿qué se da? La génesis del impulso nervioso. Y en la membrana del axón neuronal se da la transmisión del impulso nervioso. Los 4 procesos, pregunta de examen de lo mismo. Ya lo tienen. Muy bien. Y dentro de la neurona, ven que hay líquido adentro. ¿Cómo se llama el líquido que está dentro de la neurona? ¿Cómo se llama el líquido que está dentro de la neurona? ¿Cómo se llama? Citoplasma, muy bien. Y ahí sí hay pequeñas proteínas que llevan ¿qué? Llevan por el axón, llevan el ladrillo así. ¿A dónde la están llevando, profesor? A la terminación nerviosa. ¿Quién está llevando a la terminación nerviosa? Neurotransmisores, neuropéptidos. ¿Y hay qué? Y luego viene ¿qué? Luego vienen vacíos. ¿A dónde? De nuevo de la terminación nerviosa. ¿A dónde vienen? Por todo el axón vienen ¿a dónde? Al soma. A través más ladrillo y se va otra vez. ¿Cómo se llama la transmisión? Mediante dentro del axón, en el citoplasma del axón, que está transportándose de ida y vuelta, se llama transporte axonal. ¿Cómo se le llama? Transporte axonal. Hijo, te estás noqueando. Ahí está, ahora sí, ¿la ves? Está así. Solitos han noqueado. Muy bien, perfecto. Quiere decir, profesor, que la membrana de la neurona tiene 4 procesos: propagación, integración, génesis y transmisión. ¿Listo? Y dentro de la neurona, una cosa es dentro de la membrana de la neurona, se da el impulso nervioso. ¿Y dónde se da el transporte axonal? Dentro de la neurona, en el citoplasma. Eso quiero que entiendas, para que con ese conocimiento, ahora sí ubicado, te vayas al neurooficio y cuando te explique, entiendes bonito todo eso. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Profesor, mira aquí. ¿Qué sería? El impulso nervioso. ¿Viste? ¿Qué sería? La transmisión, ¿sí o no? Toda la transmisión. Es como si fuese que pequeños pantanos, ¿no? Pantanos y conexiones en uno entre otro. Parece una película de ciencia ficción. Bien bonito eso, bien bacán. ¿Tú te imaginas hacer una neurona y ver todo este universo? Qué maravilloso, ¿no? Excelente. Cuando la vemos a una fluorescencia, vemos cómo los somas que están brillando bonito. Interesante. Y todos los puntos que son justamente más somas que están dispersos en toda la tridimensionalidad. Muy bien. Se dice, profesor, que una red neuronal, ¿cuándo lo vas a formar? Cuando unes 2 hasta 10.000 neuronas unidas. Una neurona, ¿cuántas sinapsis puede recibir? 10.000 sinapsis. Una neurona. Ahorita que me estás escuchando, estás apuntando. ¿Cuántas sinapsis estás haciendo? Más de 10.000 sinapsis por segundo. Y no te das cuenta. Porque estás aprendiendo, estás escuchando. Muy bien. Y esa
Cuando dicen una red neuronal, es justamente cuando se unen de 2 a 10.000 neuronas a la vez, o una sola, etc. Pero si solamente hubiera una neurona, habría una red neuronal, no podría existir. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, la red neuronal, ¿qué sería? La unidad funcional. Ahí sí se le llama unidad funcional. Cuando pongo 2 neuronas hasta 10.000 neuronas, esa es una unidad funcional. Si cojo solamente una neurona, ¿qué sería? La unidad anatómica, la que forma la masa, la que forma la estructura mayoritaria del sistema nervioso. ¿Se entendió? Perfecto. Ahora vamos a ver que un cuadrito que yo he creado ya hace unos añitos, un cuadrito que creo de que resumo prácticamente todos los sinónimos le podemos significar sinónimos. O sea, quiere decir que es lo mismo, solamente que por alguna razón o diferentes autores lo decidieron llamarlo así. ¿Muy bien? Entonces, vamos a ver, avancemos. Ahí está, mira, te presento. La neurona, profesor, ¿qué tiene? Un soma y cuerpo. Tiene sus prolongaciones citoplasmáticas, que sería ¿qué? Las dendritas, axón y el telodendrón. O sea que, vamos a cambiar el nombre, fibra nerviosa. Y el soma lo dejamos ahí. El soma o cuerpo, ¿de qué color se visualizaría en la histología? De color gris. Por eso que le llaman como la sustancia gris. En cambio, la fibra nerviosa, como está envuelta de ¿qué? De vaina de mielina, y la mielina que está hecha de esfingomielina. Muy bien, es un esfingolípido avanzado y complejo y especializado. Cuando lleve bioquímica, estudialo muy bonito para que entienda la composición de una mielina. Muy bien, porque los cursos son integrativos. Profe, mi profesor no me lo integra, intégralo tú. ¿Vamos bien? No seas profesor dependiente. Aprende a ir más allá de lo que tienes que alcanzar. Muy bien. Luego, profesor, vemos que la sustancia gris tendremos en el sistema nervioso central. Sí, profesor. El sistema nervioso central, ¿qué sería? Todo lo que está dentro de los huesos del cráneo y toda la columna vertebral. Y todos los somas o cuerpos que están fuera del cráneo, fuera de la columna vertebral, ¿qué será? Parte del sistema nervioso periférico. Igual, ¿hay sustancia blanca en dónde? En el sistema nervioso central. Perfecto. Pero también que habrá axones, fibras nerviosas, ¿en dónde? Fuera de dónde? De la hueso del cráneo y fuera de la columna vertebral. ¿Se entendió? Facilito, facilísimo es eso. Muy bien. ¿Cómo le llamaremos en el sistema nervioso a los somas o cuerpos sustancia gris, profesor? ¿Núcleos o corteza? Si yo te hablo la palabra núcleo, el núcleo salivatorio superior, ¿qué te estoy hablando? De un grupo de somas neuronales. ¿Se entendió? El núcleo de Edinger-Westphal, que es el que permite que hagas ¿qué? La meiosis y midriasis de la pupila. Eso también te voy a enseñar. Yo enseño a todos por igual. O sea, ustedes están aprendiendo un nivel completo por si acaso. Conmigo lo van a aprender completo. Yo he aprendido a que cuando una persona sale del desconocimiento, cuando sabes la gran mayoría de las cosas. Cuando yo te digo, tú no necesitas esto porque no vas a hacer una profesión que no la eres actual, para mí ese es un profesional mediocre. ¿Por qué? Porque solamente tiene prejuicios que dicen que esta carrera no puede aprender lo que pueden aprender todos. Yo enseño a todos igual. ¿Estamos bien? Y el sistema nervioso, profesor, tenemos entonces justamente los núcleos o corteza. La corteza, por ejemplo, corteza del lóbulo frontal, la corteza del lóbulo parietal. Muy bien. Y en el sistema nervioso, la sustancia blanca, ¿cómo le llamaremos? Haces, fascículos, tractos, cordones o simplemente ¿qué? Comisuras. Mayormente los haces son grupos de axones acumulados de pequeñas cantidades. Cuando los haces se acumulan con otros haces, profesor, ¿qué formarás? Los fascículos.
Y cuando los fascículos se juntan con otros fascículos, ¿qué formarán? Tractos. Y los tractos en la médula espinal se le llama como cordones. ¿Tracto dónde se le llama? Mayormente se le llama en torno esfálico. Y cordones en médula espinal. Y la comisura son las fibras nerviosas que comunican un lado con el otro, derecho e izquierdo. Cuando una neurona se asoma de un lado al otro, ¿qué formas? Una comisura. Y la comisura más importante de tu sistema nervioso central, ¿quién es? El que une los dos hemisferios. Pregunta de examen de admisión, pero no. ¿Quién une los dos hemisferios, profesor? Dos, como si fuera un puente, y los integra de manera compacta, derecho e izquierdo, el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una gran comisura de los 6 que existen. Ya te lo enseñaré después. Muy bien, entonces ¿qué sería? Los nombres respecto, si estuvieras hablando de soma, sustancia gris, así. Si estuvieras hablando de sustancia blanca, así. ¿Listo? Ya más claro nos puede quedar. Cuando tú leas un libro del oficio, o del neonato, perdón, vas a entender los términos. Ya no es difícil, porque la base ¿dónde está? En la primera clase. Los que no vienen, los que se quedan dormidos, ahí se pierden. Sistema nervioso periférico, profesor. Sustancia gris, ¿le llamaremos núcleo corteza? No se le puede llamar así. ¿Cómo le llamaremos? Ganglio nervioso. ¿Cómo le llamaremos? Ganglio nervioso. Hago una aclaración. El término ganglio actualmente es para el sistema nervioso. ¿Estamos bien? Antes también le conocíamos ganglios linfáticos, pero ese sistema linfático ya no. Ahora se le llama como, a esos ganglios linfáticos se le llama como nódulos linfáticos. ¿Estamos bien? Y la palabra ganglio, ¿para quién queda reservado? Para el sistema nervioso periférico. ¿Se entendió? Perfecto. Y la sustancia blanca del sistema nervioso periférico, profesor, ¿qué sería? Simplemente como los nervios. Profe, el nervio cubital, ¿qué sería? Sistema nervioso periférico. Muy bien. El nervio mediano, ¿qué sería? Sistema nervioso periférico. Muy bien. El haz espinotalámico anterior. Sistema nervioso central. Solamente escuchar la palabra haces. ¿Se entendió? El fascículo arcuato, el fascículo arqueado que une ¿quién? El área de Broca con el área de Wernicke para hacer ¿qué? La comprensión con la articulación del lenguaje. Y eso aprenderemos ¿qué? En las últimas clases de la integración de alas. ¿Está bien? Perfecto. Hasta ahí. ¿Preguntas? Eso no está en ningún libro, ¿eh? ¿Estamos bien? Pero ¿qué? La experiencia me ha hecho ver de cómo resumir todos los libros que existen en un solo cuadro. Ahí está. ¿Estamos bien? He dejado una gabineta de más de 10 autores de neuroanatomía. Fuerza, muchacho. Fuerza. Bien. Yo vi que estaba haciendo, parecía ese muñequito de carro. Decía, me llamó la atención ese que era porque estaba muriendo. Bien. Haz fuerza, muchacho. Haz fuerza. Muy bien. Sé que la intensidad de ahorita estamos calentando motores, ¿sabes? ¿Tú crees que wow, a la que tanta información, profesor? Este es tu primer pollito, chiquitito. Falta todavía un montón. Ya vamos. Y ahora que vamos a hablar de las neuroglías. Muy bien. Las neuroglías, profesor, tendremos justamente cualquier célula que mantiene la neurona en su lugar y las ayuda a funcionar como debe. Ahí tenemos aquí a los astrocitos, hay dos tipos de astrocitos, a la microglia y a los oligoneutrocitos. Hay que clasificar las neuroglías.
Así como la neurona tiene su clasificación, los neuroglías también tienen su clasificación. Muy bien. Vamos a poner los tipos de glías o neuroglías. Las neuroglías, profesor, se dividen en 3 tipos. Células epidimarias son aquellas, mira, son aquellas células que estaban por dentro del tubo neural. ¿Te ubicas? ¿Te ubicas o no te ubicas? ¿Sí te ubicas, no? Quiere decir que en ese hueco de la masa cerebral o masa medular, si hay un conducto, si hay una cavidad, si hay un ventrículo, un orificio, lo que quieras, y existe ahí células ependimarias. Las células ependimarias, cuando se imaginan y forman un ovillo capilar con un vaso sanguíneo, se llama como plexo coroideo. Y ese plexo coroideo que va a formar la ultrafiltración del plasma de la sangre. ¿Cómo se le llama eso? Líquido cefalorraquídeo. Entonces, ellas, en un lugar específico del ex tubo neural, ¿qué formarán, profesor? Los plexos coroideos para filtrar la sangre y convertirlos en LCR. Muy bien. Luego tenemos células pequeñas y células grandes. ¿Cómo se llama la célula más pequeña de la glía, profesor? La microglia. Y la macroglia son todas las demás. La microglia, profesor, hay un detalle. Ella está en el sistema nervioso, pero no está acá. ¿De dónde es? Del mesodermo. Muy bien, pregunta de examen. Facilito. La microglia tiene origen ¿qué? Mesodérmico. ¿Por qué? Porque antes era ¿qué? Una célula ¿qué? Célula blanca. Célula blanca, profesor. Era una célula defensora del sistema inmune. O sea, quiere decir, profesor, antes que era, este es un monocito primitivamente. En el sistema nervioso, los monocitos cuando salen del vaso sanguíneo y se van a un tejido se llaman como un monocito cuando sale del vaso sanguíneo por diapiresis. ¿Cómo se le llama ese monocito cuando sale afuera del vaso sanguíneo? Es un monstruo que come. Macrófago. Muy bien. Y tenemos macrófagos en la piel, macrófagos en el hígado, macrófagos ¿en dónde? En el cerebro, ¿en dónde? Sistema nervioso. ¿Quién sería el macrófago acá, profesor? La microglia. Es la célula de defensa. Muy bien. Por esa misma razón, por alguna razón X, cuando una persona, una microglia por ahí, se comió a un agente extraño nocivo, algo que no era normal en el cerebro, mutó. Y cuando muta, genera los famosos tumores. ¿Y el origen qué? Microglia. ¿Me dejo entender? ¿Cómo le podemos llamar? Microcitoma. ¿Me dejo entender? La palabra toma, ¿no? Que es justamente para dar la referencia y es de origen microglial. ¿Entendió? Muy bien. Y si son las patologías que vienen de la macroglia y fue un astrocito que mutó, ¿cómo se llamaría la patología? Si es un tumor producido justamente en un astrocito. Astrocitoma. ¿Se entendió? Y esa famosa determinación de cánceres, tumoraciones, justamente ven a raíz de estas dos cositas, ¿no? Puede ser una de esas dos, he dicho que puede ser netamente solamente de esas. Puede ser una determinante de la microglia o macroglia. Bueno, las células macroglia, profesor, ¿quiénes son? El astrocito. ¿Qué función tenía el astrocito? ¿Qué función tenía? Barrera hematoencefálica, muy bien. Olivo del astrocito. Da la vaina melina, las fibras nerviosas de quién? La neurona del sistema nervioso central. ¿Y la célula de Schwann? Da la vaina melina a las fibras nerviosas de las neuronas ¿qué? Periféricas. ¿Listo? Y las células capsulares, profesor, están rodeando para poder ¿qué? Determinar
un equilibrio interno entre el medio que vive la neurona y la parte interna. ¿Ok? Es una división. Y entonces está, mira, el oligo de los dando que su vaina de mielina, las células epidimarias formando que lugares de infiltración o tapizando una cavidad hueca del sistema nervioso central. La microglia, que es un macrófago prácticamente diferenciado, el astrocito, el que determina quién ingresa y quién sale de la sangre, el oxígeno, la glucosa, etc. Muy bien. Y las células de Schwann, ahí está. Hay un detalle, profesor. La célula de Schwann solamente ¿qué hace? Da es como que la célula de Schwann forma un papel de rollo higiénico. Uno nomás. Una célula de Schwann. Quiere decir, si este es un nervio, ¿cuántas células de Schwann necesitas? Todas las que sea necesaria hasta cubrir toda la longitud. En cambio, en el sistema nervioso no es así. El oligodendrocito, ¿qué hace? Un solo oligodendrocito, ¿qué hace? Forma muchas vainas de mielina. Esa es la gran diferencia entre las dos. No solamente que el sistema nervioso una, pero el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, célula de Schwann, solamente puede proporcionar una sola vaina de mielina para una sola longitud, un solo segmento del axón. En cambio, el oligodendrocito está evolucionado para que dé para vaina de mielina en toda su longitud. ¿Se entendió? Es importante determinar. ¿Ah? Perfecto. Y ahí está. Tenemos justamente la célula de Schwann, profesor. Y entre vaina y mielina, ¿cómo se le llaman los espacios, profesor? Los nodos de Rampier o Rampier. Los nodos de Rampier, profesor, son exposiciones de la membrana de la fibra nerviosa. Y esa membrana de la fibra nerviosa, profesor, ¿qué contiene? Gran cantidad de canales sodio, potasio, ATPase. ¿Para qué significa el sodio y potasio, profesor? Para la despolarización de la membrana. Por eso que tú vas a ver en su longitud, cuando pasa el impulso nervioso por la membrana, un destello por cada nodo de Rampier. El destello significa que simplemente está pasando sodio en la parte interna y saliendo potasio en la parte externa. ¿Estamos bien? Eso lo tendrán mucho más en fisiología. Ahí está. El oligodendrocito, ¿qué hace? Mira, ¿qué hace? Puede dar varias medidas que a diferentes axones. Esta también es su peculiaridad, ¿no? A varios axones puede dar. No solamente puede dar varias medidas a un solo axón, puede dar ¿qué? A diferentes axones. Muy bien. Y la célula de Schwann solamente una puede dar solamente tirándose en ella misma, nada más. Ahí tenemos el astrocito, la barrera hematoencefálica con la neurona y ahí sería la función de lo que hemos hablado en esta primera parte del sistema nervioso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Es una demanda? La primera parte, chicos. ¿Preguntas? ¿Ah? ¿O se entendió todo? ¿O no se entendió nada? ¿Tienen 15 minutos? ¿Sí? ¿Vamos a 15 minutos? ¿15 minutos o no 15 minutos? No, 3 horas más, no hay problema. El largo yo sigo, ¿ah? No, pero yo sé que tranquilo, pueblo, tranquilo. A ver, vamos a dar 15 minutitos nada más. 18 minutos. En la que sale, sube, baja. Van al baño primero y vamos a ver. ¿Ya? La hidratación, escúchame, ¿ya? La hidratación ayuda mucho a que fluya el pensamiento por la acción. Cuando estás más seco, más difícil el flujo de información. Anda, tomamos. Listo.